Iglesia Ebenecer, Comunidad de Sana Doctrina, en Torreón, Coahuila, México, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por esa razón proclamamos la sana doctrina apostólica, profética y cristológica, a cargo de su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez. Dios le bendiga. Este domingo 30 de mayo de 2010, en la Iglesia Cristiana Ebenecer, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Tema: la doctrina del nuevo pacto. Implicación en el memorial de la cena Jesús, el Mesías. Tenemos varias bases bíblicas. Mateo 26 del 27 al 29 dice: todo esto es palabra de Cristo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 23 al 25 nos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Nota: eran 4 las copas que se tomaban durante la Pascua. Primera de Corintios 11, del 25 al 28, dice Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Un pacto es un testamento, un contrato, una voluntad, un plan en el que 2 personas o grupos están de acuerdo y aceptan mutuas obligaciones. En este caso, es la voluntad de Dios sobre el hombre. Dios es quien toma la iniciativa, no el hombre. Dios es quien pone las condiciones, no el hombre, y las define como un decreto, una declaración de propósitos. Dios había ya pactado en el pasado con Noé, con Abraham, con Moisés y con otros tantos en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios ha sido un Dios de pactos definitivamente, pero no los pactos que hacen los hombres por iniciativa propia y donde tratan de comprar los favores de Dios con su dinero. El antiguo pacto al que hace el Señor alusión es al pacto mosaico, pero aquí se está hablando en este contexto del nuevo
pacto en Cristo que Él ratifica con su muerte. En este nuevo pacto el hombre no pone condiciones, ni puede pactar con Dios a su manera. Es Dios quien pacta con el hombre y establece el pacto de acuerdo a sus designios. Es totalmente falsa la enseñanza de que el hombre puede pactar con Dios a cambio de ofrendas, diezmos y primicias. El poder del pacto en el cual el hombre le da a pseudo profetas y pastores siempre dinero, ya sea como ofrendas a las que le llaman pactos, a cambio de bendiciones, ya sea económicas, de salud, de salvación y un largo etcétera. Esto es un fraude de hombres corruptos que han tomado la fe como fuente de ganancia personal. Hebreos 7:22, la palabra nos dice y se le menciona a este nuevo trato de Dios con el hombre como un mejor pacto. Por tanto, dice la versión Reina Valera, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel pacto primero hubiera sido sin efecto, o sea, el pacto con Moisés, el pacto de la ley, ciertamente no se hubiera procurado otro pacto, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Dios. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Versículo 13, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las que había escrito Moisés y recibido en el monte Sinaí, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o sea, unos ángeles, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, o sea, los sacrificios que tenía que hacer por sus pecados y también por los pecados del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 10. Continúo con el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, versículo 15, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es importante notar, ya que nos dice que este nuevo pacto nos enseña la palabra de Dios que nos ha sido dado como ley. Todas las promesas están basadas en el cumplimiento, en la obediencia a esas nuevas leyes, en la sujeción, ejecución y obediencia a las palabras de este nuevo pacto, establecido y ratificado por Cristo y por su preciosa sangre derramada. El nuevo pacto, al que le llamamos gracia, está sometido también bajo ciertas ordenanzas que guían y regulan la vida cristiana. Sin el conocimiento de estas verdades y sin el sometimiento a las mismas por parte del cristiano, se vive en una falacia. Esto es, en un engaño, en un falso cristianismo, una vida de desobediencia a Dios, a Cristo y al Evangelio verdadero. Por ejemplo, Dios pone condiciones para que el hombre sea salvo. San Juan 3:3. Veámoslo, estamos hablando de la gracia, estamos hablando del nuevo pacto. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La condición para entrar en el reino de Dios, en este nuevo pacto y en la gracia, es que se tiene que experimentar una regeneración. Versículo 18 de San Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación y la condenación están sujetas a la obediencia en Cristo.
a creer y en vivir para Dios. Número 3, versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo verdadero de Cristo es aquel que permanece en su palabra. Permanecer en la palabra involucra un sometimiento al Evangelio de Cristo y un rechazo a las interpretaciones falsas del Evangelio, un rechazo a las herejías y a la apostasía. Esto es vivir en el nuevo pacto de Cristo. Número 4, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El verdadero cristiano padece por causa de Cristo y del Evangelio, y para recibir su premio, para heredar la vida eterna, debe ser fiel hasta la muerte. Estamos hablando de la gracia y del nuevo pacto, que no puedes estar sin la fidelidad, sin la obediencia, sin la sujeción a su palabra. Aún la salvación, tienes que creer y experimentar el nuevo nacimiento, la regeneración, resumiendo estos puntos de la gracia y de las implicaciones de vivir en este nuevo pacto. A continuación traigo los comentarios de los mejores maestros, exégetas, teólogos como William Barclay, la enciclopedia de Matthew Henry, Brown, la Biblia Plenitud, y varios comentaristas que opinan ellos de este nuevo pacto en el que se vive en el cristianismo. Número 1, la epístola a los Hebreos contrasta los pactos de Dios a través de Moisés y Cristo. El pacto mosaico habilitó sacrificios de animales que trajeron alivio temporal a la culpa del hombre y ofrecieron lecciones sobre la justicia de Dios. El pacto de Moisés proveyó un vínculo por medio de la sangre de animales. Esos sacrificios, sin embargo, tenían que repetirse anualmente en el tabernáculo, el cual constituía solamente un símbolo del altar eterno y celestial de Dios. Pero Cristo entró en la historia como un sacerdote eterno para ofrecer un sacrificio eterno por el pecado. El derramamiento de su sangre proveyó de un sacrificio y de un vínculo permanente entre Dios y los seres humanos. Su sangre fue derramada no solamente en un altar terrenal, sino ante el verdadero altar de Dios en el cielo, donde obtuvo redención para el pecado de todos aquellos que le reciban como su Dios y Señor, y los que viven en obediencia y sujeción a su palabra. El inmutable vínculo establecido a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo es la realización definitiva de la promesa de Dios, de este Dios justo y misericordioso. Número 2, comentario número 2. Mediante la sangre de los animales sacrificados, Dios consideraba la fe y la obediencia del pueblo y limpiaba su pecado, haciéndolos aceptables ceremonialmente conforme al Antiguo Testamento. Es lo mismo que el Antiguo Pacto, hablando de el pueblo Israel. Pero el sacrificio de Cristo transforma nuestra vida y nuestro corazón y nos limpia interiormente. Su sacrificio es infinitamente más eficaz que el sacrificio de los animales. Ninguna barrera de pecado ni de debilidad de nuestra parte puede impedir el perdón de Dios. Comentario número 3. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, la habitación más oculta del tabernáculo, un día cada año para ofrecer sacrificios por los pecados de la nación. El lugar santísimo era una pequeña habitación que contenía el arca del pacto, un cofre cubierto de oro con las tablas originales de piedra en las que fueron escritas los 10 mandamientos, una urna con maná y la vara de Aarón. En la parte superior del cofre se hallaban el propiciatorio, que es un altar sobre el cual el sumo sacerdote derramaba la sangre el día de la expiación. El lugar santísimo era el sitio más sagrado sobre la tierra
para los judíos. Solo el sumo sacerdote podía entrar. A los demás sacerdotes y la gente común se les prohibía entrar en esa habitación. Su único acceso a Dios era por medio del sumo sacerdote, quien ofrecía sacrificio y usaba la sangre primero por sí mismo, por sus propios pecados, y luego por los pecados de todo el pueblo. Comentario número 4. Para demostrar la superioridad de la obra expiatoria de Cristo, el autor primero muestra la insuficiencia del sistema levítico del viejo pacto, de la adoración. Aunque los rituales del antiguo tabernáculo eran observados con dignidad y gloria, fallaban a la hora de proveer libre acceso a la presencia de Dios. Comentario número 5. El que escribió el libro de los Hebreos habla de sus ceremonias como tipo de Cristo. El tabernáculo era un templo móvil que era sombra de la situación inestable de la iglesia en la tierra y de la naturaleza humana de Cristo, en quien habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Los artículos del pacto mosaico apuntan a Cristo como nuestra luz y pan de vida para nuestras almas, y nos recuerdan su persona divina, su sacerdocio santo, su justicia perfecta y su intercesión absolutamente vencedora. Así era todo en Cristo desde el comienzo. Según la interpretación del Evangelio, estas cosas son una representación gloriosa de la sabiduría de Dios y confirman la fe en quien fue prefigurado por ellas. Cuando el pueblo se reunía para el sacrificio en el día de la expiación, se le recordaban sus pecados. Comentario número 6. Y volvía a sentirse culpable otra vez. Lo que más necesitaba el pueblo de Israel ese día del perdón era precisamente eso: el perdón permanente y poderoso que anula el pecado y que solamente es provisto por el sacrificio de Cristo. Una vez que confesamos nuestros pecados, no tenemos que dudar del perdón que Dios nos ha dado. Dios nos ha perdonado, pero el pecado nos asedia, nos acosa, nos persigue, y nuestra naturaleza pecaminosa igual. Es lo que debemos someter con la gracia divina. Los medios son la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la comunión en la iglesia, la predicación, la enseñanza y el sometimiento a Dios, a quien, si le somos fieles hasta la muerte, nos dará la corona de la vida. En el pacto de Dios con Moisés, el pueblo de Israel debía obedecer a los mandamientos expresados en la Torá. En este nuevo pacto, el de Cristo, o lo que le llaman la gracia, con nosotros como su pueblo, la iglesia, y todo ministerio, debemos someternos a su palabra completamente. Los fracasos del pueblo israelita serán los fracasos de la iglesia si no hay obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Conclusiones: no cabe duda de que hoy se ha malinterpretado la llamada gracia de Dios. El ser salvo por gracia, el tener dones y ministerios por gracia, como que algunos predicadores e iglesias dan a entender que no hay ninguna palabra del Antiguo Testamento que nosotros debamos obedecer, que Cristo nos ha hecho libres, que no hay ninguna ley. Esto es verdad, Cristo nos ha hecho libres, pero ¿qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias? Somos libres, pero ¿para qué? ¿Para vivir como queramos? ¿Para seguir pecando con licencia? Al cabo vivimos en la gracia. Recordemos la sentencia veterotestamentaria del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por un lado, y otros por haber desechado el conocimiento de la palabra, por su rebeldía y por no sujetarse a la palabra, por olvidarse de que vivimos bajo normas y ordenanzas. Aún en este nuevo pacto, las consecuencias y juicios de Dios están sobre esos falsos cristianos y sus familias. Conclusión histórica: el Antiguo Testamento es una evidencia de que Israel falló a los pactos que Dios estableció con ellos. Cada pacto terminó con un juicio, con un castigo por la desobediencia.
Conclusión doctrinal. La Biblia enseña particularmente que todo el Antiguo Testamento Dios ha dado ordenanzas y mandamientos, y que si el hombre no se somete a Dios, Dios le enjuicia. Tenemos, por ejemplo, el juicio del diluvio, de Sodoma y Gomorra, etc. Conclusión apologética. Debo decir que lo que hoy se predica como gracia en el Evangelio y la vida de la Iglesia está mal interpretado de las Escrituras. Se ha dicho solo una parte de la verdad, pero se ha omitido lo más importante. Dios definitivamente sí nos da normas y ordenanzas como cristianos, y espera que nosotros obedezcamos y nos sometamos a esa palabra. El no someternos, el ignorar, el creer que vivimos sin ninguna norma, sin ley, traerá de parte de Dios juicio. Dios no dará por inocente al ignorante, al que desconoce su palabra, mucho menos al rebelde, al carnal, al hereje o al apóstata. Debemos reconsiderar nuestro estilo de vida cristiana que vivimos y hacer las enmiendas necesarias para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no como hemos vivido hasta ahora, Las Escrituras nos dan la suficiente guía para lograrlos. Dios les bendiga.